Entonces, en 3, 4 minutitos comenzamos. Así le damos tiempo por si alguien se ha atrasado. En este momento hay 31 participantes en línea. Eh, y bueno, deberían haber 29 alumnos, entonces falta por lo menos la mitad. Yo por mientras voy a preparar el PPT. Estoy buscándolo aquí. A ver si puedo ver la pantalla. Ven, aquí tengo. Aquí está. Excelente. Me dice que está compartiendo mi pantalla este coso. Ahí lo tengo. Y presentación. Ahí está. Ya. Bueno, en fin. Estoy probando. ¿Se ve bien? Dejar abierto el chat. ¿Se puede? Sí, pase nomás. Pase nomás. Ya. ¿Qué hora es? 7:33. Esperamos 2 minutitos y comenzamos, muchachos. En este momento hay Ahora sí. Hay poquito más de la mitad en línea. Tranquilo. Aquí. Lo esperamos arriba. Ya voy a interrumpir un poco entonces. ¿Cuánto hay? Hay 40. Habían llegado un poco más. A ver, estoy probando aquí. Ya. Esto es compartir. Ya. Voy a ver si puedo dejar abierto el... Aquí está. Aquí se ve un mensaje. Ok, súper. Maravilloso. Ahí está. Estoy tratando de aprender un poco porque estoy en computador nuevo y tengo la última versión del Zoom y está todo en inglés. Entonces hay cosas que todavía no manejo muy bien. Ya. Estamos casi en la hora, así que vamos a compartir la presentación. Ya. Ahí me parece que se ve en pantalla completa. Ya. Bueno, no sé cómo hacerlo aquí para poder ver. No lo puedo hacer. Aquí está el chat. Ya. Ahí sí. Dejar el chat abierto. Presente. Ya, muchachos. Por favor, ahí si me hablan, me escriben, supongo que me va a aparecer la notificación, ya estamos en la hora. Y como aparece aquí hoy día, y como le habíamos dicho, o yo le había dicho en clases anteriores, y ahora a partir de este segundo semestre voy a entrar a mirar netamente lo que tiene que ver con contenido. Y quise partir hoy día con la diferencia entre lenguaje connotativo y denotativo, es decir, lo literario y lo figurativo, y vamos a ver ahí un par de ejercicios de ese tipo de lenguaje aplicado a ejercicios de la antigua PSU que son básicamente muy similares a lo que es el nuevo formato que se presentó eh, para la prueba que tienen que dar ustedes. Perdón. Entonces,
sin más preámbulo, hoy día partimos entonces con el lenguaje connotativo y denotativo. A ver, miren, esta diapositiva yo la tenía guardada del sistema anterior porque era lo que se ocupaba para el uso del vocabulario contextual. Ustedes dirán, ¿qué estará pensando el profe que nos está mostrando el vocabulario contextual cuando habla de lenguaje denotativo y lenguaje connotativo? Bueno, en definitiva es muy sencillo, es porque independiente que ya el ítem de vocabulario contextual no vaya a aparecer tal como aparecía hasta el año pasado en la prueba que ustedes van a tener que realizar ahora a fin de año, eh, el poder determinar cómo funciona cualquier tipo de palabra que se nos presente en la prueba tiene que ver básicamente con lo que aparece aquí, que es una adecuación semántica. Que implica una adecuación semántica es que yo, en el fondo, sepa cómo aplicar el significado correcto de acuerdo al texto que estoy leyendo, de acuerdo a la situación que se está refiriendo el texto, de acuerdo a la intención del emisor, como aparece acá señalado en este esquema, ¿ya? Y en ese sentido, si yo estoy leyendo cualquier texto y me encuentro con una palabra que a lo mejor me complica, de acuerdo a lo que le acabo de decir, voy a tener que determinar si el significado que se está proponiendo ahí es un significado literal o es un significado figurado. ¿Qué implica eso? Que en la medida en que yo vea una cosa u otra, voy a tener que, de algún modo, interpretar, voy a tener que aplicar todos estos elementos que se ocupaban para el vocabulario contextual hasta el año pasado, independiente que ya no venga el ítem tal como, como aparecía, ¿cierto?, en pruebas anteriores, ¿ya? Entonces, por eso quise partir con este cuadrito, que era el típico que uno ocupaba hasta por lo menos el año pasado. Ok, eso es. Sigo, ya. Déjenme saltarme esto porque esto era lo que medía el ítem de vocabulario contextual. Bueno, el ítem de vocabulario contextual, que es la misma habilidad que va a seguir midiéndose ahora, pero a partir del texto, era el de analizar e interpretar, ¿ya? Ahí alguien me rayó la pantalla, no sé, me aparece una rayita. ¿Y qué es lo que implican estas dos habilidades que de alguna manera yo las expliqué hace tiempo atrás y que quería recordarlo? Primero, implica que el analizar es separar cada uno de los elementos que componen un texto y poder ver qué función cumplen dentro de ese texto completo. O como dice acá, determinar las características esenciales que cada uno de esos elementos tiene dentro de ese relato. Ejemplo, analizar un argumento. Cuando a ustedes les toca analizar un argumento, y ahí ya voy, perdón, conectando con materia, uno tiene que ver, por ejemplo, si el tipo de argumento que se está presentando es una base, si el tipo de argumento es una garantía, si el tipo de argumento, por ejemplo, pudiera ser un argumento emotivo o si pudiera ser un argumento de corte racional, ¿ya? Eso es lo primero que uno debería interpretar. Luego, dependiendo si está ubicado al principio, está al medio, está al final del texto, uno pudiera determinar cómo está estructurado el texto. Y a partir de eso uno pudiera determinar qué función cumple ese argumento de acuerdo a donde está colocado. Entonces, todos esos elementos que yo estoy señalando, en el fondo son análisis, ¿ya? Y evidentemente que dentro de el texto que a mí me toca, yo voy a tener que considerarlo. Y el interpretar, como aparece acá, tiene que ver con explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto, que es lo que vamos a tratar de determinar hoy día. Traducir de una lengua a otra, ¿ya? Sobre todo cuando se hace oralmente, por ejemplo. En el caso nuestro, obviamente, no va a tener que ser eso de manera oral, pero sí lo vamos a tener que estar leyendo. eh, ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, me pueden colocar un refrán, me pueden colocar a lo mejor alguna oración que yo no conozca, también porque hay alguna palabra que me provoca complicaciones y que voy a tener que traducirla. Y en ese sentido hablo de interpretación. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Por ejemplo, en el texto literario pueden aparecer ciertas acciones en las cuales yo le puedo dar distintos sentidos de acuerdo a
por ejemplo, la implicancia que van a tener la historia o cómo van a determinar las acciones de cada uno de los personajes. ¿Ya? Y por eso que yo le puse ejemplo, traducir la palabra love del inglés al español como amor. Eh, Eso sería como lo más obvio, por ejemplo, si yo lo tuviera que pensar desde un idioma a otro. Pero todos los ejemplos que yo le acabo de dar complejizan de alguna manera esta habilidad que se aplicaba en el vocabulario contextual, pero que ahora se va a aplicar en textos sin necesariamente que aparezca la palabra subrayada y yo la tenga que reemplazar o la tenga que interpretar en una lista de otras palabras para poder ser reemplazada dentro del relato. ¿Ya? Okay. Déjenme salir aquí un poquitito para poder verlo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Me están escuchando bien? Como estoy yo, como se van dando cuenta, ocupando mi pantalla. Primera vez que ocupo este computador con el Zoom. Todavía estoy un poco complicado con cómo se utiliza. ¿Ya? Ahí estoy tratando de abrir el chat. ¿Todo ok? Ya, todo ok. Vuelvo entonces. Gracias. Vuelvo entonces a la presentación. Ok, avanzo. A ver ahí. ¿Por qué no me quiere tomar? Ahí está. Entonces, ahí sí. Entonces, de acuerdo a lo que yo decía, las palabras tienen sentidos, ¿ya? Y aquí está el sentido denotativo y el sentido connotativo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo estoy muerto de hambre, yo puedo pensar en sentido denotativo que morí de inanición, ¿ya? Morir de inanición en el fondo es morir por la falta de el ingerir alimentos, ¿cierto? Eh, pero en el sentido connotativo yo estoy diciendo que tengo mucha hambre, ¿ya? Por lo tanto, en este aspecto, el estoy muerto de hambre es una expresión que tiene básicamente, de acuerdo al contexto que yo lo digo, una interpretación mucho más connotativa que denotativa. Evidentemente, si yo estuviera muerto, como dice la frase, no podría decir que de hambre, porque si ya estoy muerto, ¿cierto? No podría tener hambre, ¿ya? Si uno fuera muy literal en la interpretación de la oración. ¿Ya? ¿Qué más? Ay, no sé por qué se me pega esto. A ver, déme un segundo. Creo que es más fácil que lo haga así. Ya. Presentemos acá. Ya. Entonces, la denotación en el fondo, y que seguramente ustedes lo tienen muy claro, es significar objetivamente. ¿Qué implica objetivamente? Que el significado de una palabra que yo estoy observando es igual para todo el mundo. No es algo eh, que esté sujeto, digamos, a un contexto. Eso es objetivo. Por ejemplo, si yo tengo, eh, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Si yo tengo en mi mano, por ejemplo, un cable como este, que no sé si se está observando el concepto de cable, eh, y este es un cable USB, va a ser el mismo para todos. Ahora, yo lo puedo ocupar, por ejemplo, como un collar, puede ser irrisorio, ¿cierto? O lo puedo ocupar, no sé, para hacer ejercicio, y eso tiene que ver con la utilización que yo le doy. A lo mejor este cable se va a transformar en un elemento eh, que yo le pueda llamar de otro modo, básicamente porque la función que yo le estoy dando de acuerdo al contexto es distinta. Ahí cambia y ya no es un significado denotativo, sino más bien connotativo. Ya, avanzo. Entonces, la connotación, como dice acá por otra parte, no sé por qué, ahí está. La connotación, entonces, en el fondo, si comprenden estos significados, la resolución del vocabulario contextual, que era el que se daba antes, era muy fácil. En el caso nuestro, en el caso de los textos, la resolución de cómo determinar una palabra dentro de un texto tiene que ver básicamente con el contexto. Yo no sé si se me desconfiguró el PPT. Lo voy a sacar de acá mejor. A ver si se logra observar mejor ahí. Si se me desconfiguró. Ya. Bueno, no sé, muchachos, se está viendo bien en pantalla porque se me ve a mí desconfigurado el PPT. No se ve mi Lo dice cámara, por me la dice. lupa, ¿cierto? Que está, Sí. no, Se ve como encima, ¿cierto? sí se ve, sí. Sí, se me desconfiguró. Se me desconfiguró, no sé por qué se me desconfiguró.
Ya. Bueno, voy a tratar de mover esto. La idea era mostrarles, ¿cierto? Como aparece ahí. A ver si logro moverla algo ahí. En el fondo que, por ejemplo, la palabra chancho, si yo en un contexto determinado, ¿cierto? Puedo decir que connotativamente una persona que come mucho, o también connotativamente puede ser una persona muy sucia y descuidada higiénicamente, ¿ya? Entonces, ese era el ejemplo que yo había puesto ahí detrás de la lupa. ¿Por qué? Voy a correr la lupa y lo voy a colocar ahí mejor. Ahí me queda mejor, ¿ya? Em, Estoy jugando aquí con esto porque se me desconfiguró. En cambio, si yo dijera que, por ejemplo, alguien es chancho, evidentemente yo voy a estar pensando en el animal denotativamente y connotativamente estos dos significados que yo le dije, ¿ya? Por eso que acá yo tenía en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que la denotación en el fondo significar objetivamente era referirse a esos dos animalitos que están ahí en pantalla, ¿ya? Voy a avanzar, mejor les voy a mostrar la diapositiva así. Yo supongo que están viendo mi pantalla. Entonces, ya, eh, voy a jugar ahora con este texto. ¿Ya? Voy a ver si lo Profesor, puedo se ver vería en... mejor más cerca. Ahí sí. Ahí sí, ya, ahí sí. Ya, vamos a mirar este ejemplo y ahora la idea es que participemos como le había dicho y como lo hemos hecho en otras clases. ¿Ya? Dice, ¿cierto? Observa los siguientes ejercicios, en este caso el texto 1 y la pregunta 1 no está obviamente porque yo aquí subrayé igual como el vocabulario contextual antiguamente, pero no está puesta una lista, no está puesta nada. Yo no hice el ejercicio pensando en el método antiguo, ya, aunque en la diapositiva posterior también tengo algunos como en el método antiguo. Y la idea es preguntarles por palabras. Yo subrayé ahí una, pero al leer este texto, lo que yo quiero que ustedes hagan es que me digan qué palabras que aparecen en el texto, si es que hay alguna parte de la que yo subrayé que les pudiera significar algún tipo de complicación en su significado y que así lo podamos compartir entre todos y cómo podríamos interpretar el texto si todos supiéramos muy bien con cómo está configurado el texto con cada una de las palabras que está ahí. Entonces dice, queda claro que en la insólita fusión entre fútbol y literatura hay dos grupos muy marcados. Los escritores para los que el fútbol despierta admiración y que lo han usado como un recurso artístico, y los otros, los que odian el fútbol y se ofenden por la afición que siente la gente por este deporte. Queda claro también que Borges pertenecía a este segundo grupo. ¿Ya? Ese texto está sacado de su Robledo, de Jorge Luis Borges, donde el texto, ¿cierto?, es Odio el fútbol, ¿cierto? Es un fragmento. Entonces, ¿alguien me podría decir, de los que está ahí al otro lado de la pantalla, cómo traducirían, de acuerdo a lo que yo explicaba al principio, el concepto de insólita y si hay alguna otra palabra que aparece acá en el texto que les complique la interpretación? Yo diría que insólito puede ser como inimaginable. Ya. ¿Alguien O más? algo indignante puede ser. Ya. Indignante e inimaginable. Denme Inconcebible un también. segundito. Inconcebible. Ya. Yo voy a abrir aquí. Voy a ir anotando aquí abajo. Denme un segundo. Y lo vamos haciendo juntos. Entonces ustedes me dijeron indignante, inimaginable. ¿Qué más era? Inconcebible. ¿Alguien más? No. Inaudito. Inaudito. Ya. ¿Algún otro? Yo voy a abrir el chat a ver si alguien me escribe. Sorpresiva, extraño, fuera de lo común. Ya. Voy a ir anotando lo que ustedes han dicho. Sorpresiva, extraño, fuera de lo común. Ya. También Ok. puede ser raro. También puede ser raro. Ya. Ok. Ya.
Entonces, ustedes me colocaron 1, 2, 3, 4, 5. Me equivoqué aquí. Sorpresa, 5, 6, 7, 8 posibilidades de traducción, ¿cierto? De este ejemplo que yo les acabo de colocar en pantalla. Ya. Ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio mucho más fino, porque esa es la idea hoy día que quiero tratar de transmitir en la clase. A ver, yo aquí tengo la palabra indignante, inimaginable, inconcebible, inaudito, sorpresiva, extraño, fuera de lo común, raro. Em, ¿Me podrían decir cuál es la diferencia específica entre cada uno de esos elementos o de esas palabras? ¿Qué querrá decir algo indignante? Voy a abrir el chat. A ver si lo puedo abrir. Algo Oh, si no como lo- repugnante. ya. O Indignante. puede ser también como vergonzoso o exasperante también. Ya. Yo, ya, me dijo vergonzoso, exasperante, ok, repugnante. ¿Por qué le estoy tratando de hacer este ejercicio? Porque cuando uno piensa en una palabra tiene que tratar de entender qué es lo que significa esa palabra. Y desde ahí pensar en cómo yo la pudiera aplicar. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, algo indignante, uno tiene que pensar en que el sentirse indigno, por ejemplo, el sentir que algo es indignante, es algo que está en contra de la dignidad de alguien, ¿cierto? Y al estar en contra de la dignidad de alguien es porque provoca seguramente algún tipo de emoción, ¿cierto? Provoca algún tipo de rabia contenida, y por eso que uno dice que es algo indignante. Si yo pienso en algo repugnante promueve una aversión a algo que yo no quiero tener cerca, pero algo repugnante está más asociado a algo que yo como. Entonces ya el asociarlo a una aversión es aplicarle un significado connotativo más que denotativo. Lo denotativo sería, ¿cierto?, un sabor que yo no quiero. Lo connotativo sería algo que yo no quiero que esté cerca mío porque me parece negativo. Ahora, algo indignante podría ser algo que yo coma, o algo indignante podría ser alguna situación, algo indignante podría ser alguna mezcla que no corresponde. Por allá quiero llevarlo. No sé si se va entendiendo lo que les quiero decir. ¿Ya? Estoy tratando de ver aquí. Puede ser humillante, Humillante. Ya. vergonzoso. em, ya, humillante, vergonzoso. Eh, Quiero que es También puede algo ser como embarazoso. embarazoso. Ya, ¿qué es algo embarazoso? Embarazoso se parece más a avergonzante, ¿cierto? Una situación embarazosa es problemática, tal vez. Es que depende del contexto también. Para allá voy. Por eso que lo estoy haciendo reflexionar sobre esto. Déjenme a ver si puedo ver acá el Zoom y ver el chat. Acá, aquí seguramente ustedes están mirando mi pantalla. Sí. A ver, humillante, inusual. Aquí estoy viendo yo la pantalla. Después vuelvo directamente al chat. ¿Por qué lo estoy haciendo divagar entre todas estas palabras? Porque en el fondo, cuando yo pienso en una situación insólita, algo insólito es algo que no sucede, ¿cierto?, con regularidad. Y algo que no sucede con regularidad puede ser indignante, sí, lo puede ser, pero seguramente tiene una relación directa con el ser indignante. Lo más probable es que no, ¿ya? Hoy ahí ya me di cuenta, no me estaba funcionando la cámara. Entonces, claro, algo indignante podría ser insólito, sí. Algo insólito podría ser indignante, sí, pero necesariamente las dos cosas están juntas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? Yo creo que sí. No, cielo.
¿Por qué? A ver. Profe, yo creo que sí, porque de por sí se como que se relacionan. Ya, algo indignante con algo insólito. A ver, yo te voy a decir algo insólito. Por ejemplo, algo insólito podría ser que, que un ser humano muerda a un perro en vez de que un perro muerda a un ser humano. Eso sería algo insólito. Pero eso es necesariamente indignante. Yo creo que podría provocar indignación, pero no que venga, que solamente por el hecho de pasar eso sea indignante. Eso es lo que yo espero que piensen. Muy bien. Entonces, ¿a qué voy? Estoy tratando de llevarlos, claro, no que el acto en sí sea indignante, me dice alguien ahí por interno, exactamente, a eso voy. Entonces, desde ahí lo estoy tratando de llevar cuando ustedes piensen en una palabra que es media compleja en un texto, si bien en el contexto, yo seguramente voy a poder determinar mejor el significado. Las palabras en sí mismas muchas veces te refieren a situaciones. A ver, no sé cómo llamarlo. Lo voy a tratar de explicar del siguiente modo. Por ejemplo, si yo quiero ir a una fiesta, eh, porque me invitaron el fin de semana, ¿cierto? Eh, hay ciertas prendas de ropa, ¿cierto? Que yo podría elegir para ir a esa fiesta según el tipo de fiesta a la que me han invitado, que yo pudiera ocupar o no pudiera ocupar. Y dentro de esas piezas yo, por ejemplo, puedo tener 5 o 6 piezas de ropa dentro de mi closet y a lo mejor 3, de acuerdo al contexto de esa fiesta, yo las pudiera ocupar aunque las 3 sean muy distintas. Por ejemplo, una podría ser una camisa, otra podría ser una polera muy bonita, ¿cierto? A lo mejor con cuello, o a lo mejor pudiera ser, no sé, un jersey, lo inventando, ¿ya? Pero resulta que a lo mejor para ir a la fiesta tengo también en mi closet, tengo un short y también tengo, estoy siendo bien ridículo en el ejemplo, pero la idea es que lo entiendan de ese modo. Y también, por ejemplo, tengo un sombrero de plumas. Y por otra parte tengo también, a ver qué se me puede ocurrir, un abrigo largo, largo, esos como los que ocupaban los detectives antiguos. ¿Ya? Entonces, yo digo, de todas estas 6 piezas, ¿cuáles podrían calzarme? Ah, estas 3 primero y estas otras no me sirven. Ahora, dentro de estas 3, de acuerdo a el tipo de fiesta, cuál es mi personalidad, cuáles son los invitados, qué es lo que estamos celebrando, ¿será más conveniente la camisa? ¿Será más conveniente la polera o el jersey? Yo creo que es mejor la polera porque es una fiesta un poco más juvenil, más distendida, seguramente va a haber baile, que una camisa que a lo mejor va a resultar muy formal, que pudiera ser, pero a lo mejor no es tan divertida, ¿cierto? En ese sentido, y el jersey lo pienso para una situación más formal como, no sé, una ceremonia más que una fiesta. No sé si me explico. Lo mismo pasa con las palabras. Yo cuando pienso en una palabra que de repente dentro de un contexto me parece complicada, yo tengo que pensar en palabras que sí pudieran reemplazar a esa palabra, valga la redundancia, dentro de ese contexto y que sean más adecuadas que otras. ¿Ya? Y desde ahí, desde la situación misma, yo puedo plantear, ¿cierto? Que ciertas palabras en el fondo, lo voy a decir de este modo, es como un rompecabezas, calzan mejor en ese espacio que otras que a lo mejor en otro espacio funcionan, pero no acá y que son parecidas. No sé si les ha pasado que de repente dentro de un rompecabezas hay un rompecabezas 500 piezas, hay 50 piezas que son muy parecidas, pero resulta que hay 3 o 4 que son más similares que el resto que pudieran caber en esa y dentro de esas 3 o 4 yo tengo que elegir la que calza perfecto. ¿Ya? Eso es lo que pasaba en el vocabulario contextual antiguamente. De ese mismo modo tengo que yo tratar de pensar ahora, cuando voy a leer un texto, eh, el significado de una palabra. ¿Cuál es el significado más adecuado de acuerdo a lo que se está diciendo en este contexto? No sé si se va entendiendo. Déjenme volver acá al compartir pantalla que tengo. Estoy acá. Estoy
Entonces, vuelvo acá. Como ustedes están mirando mi pantalla. ¿Algo indignante puede, algo insólito ser indignante? Sí, pudiera ser, pero no necesariamente, como decían ahí los compañeros. Inimaginable. Bueno, algo inimaginable es algo que yo no puedo imaginar, ¿cierto? Y es algo insólito, es algo que no necesariamente sucede siempre, pero que pudiera suceder de una manera muy fortuita, ¿ok? Ya, a lo mejor inimaginable me sirve más que indignante. Inconcebible, algo inconcebible es algo que yo no puedo concebir, es decir, algo que yo a lo mejor no puedo imaginar, igual como la palabra anterior, inimaginable, inconcebible, ya se acercan más, ¿cierto? Y algo inimaginable y algo inconcebible puede ser una situación, puede ser una conexión de elementos, a lo mejor pensar en una comida inconcebible es más difícil, ¿cierto? Pensar en otra cosa, otro tipo de elemento inconcebible es más difícil. Inaudito, algo inaudito. Lo inaudito también tiene que ver con tal vez algo que no sucede siempre, ¿cierto? Algo extraño, sorpresivo, fortuito. Y ahí tengo tres palabras que me pudieran servir. Sorpresiva, ok. Algo insólito necesariamente sorpresivo, no lo sé. Por ejemplo, algo sorpresivo podría ser que vean una fiesta sorpresa, valga la redundancia de lo sorpresivo, o que, no sé, eh, a mí me pasa como profesor que de repente yo tengo un alumno que no siempre le va bien en mi ramo y resulta que en la última prueba se sacó un 6,5. Es algo sorpresivo, pero es algo que sea inconcebible, algo que sea inimaginable, algo que sea insólito, así como que se aleja un poco más. ¿Ya? Extraño, ya. Algo extraño también tiene que ver con ese elemento que no siempre sucede todo el tiempo, ¿ya? Esa situación como de rareza, ¿ya? Que es lo que colocaron también afuera, perdón, en la última palabra, raro. Fuera de lo común también pudiera funcionar. Entonces, tengo varios conceptos que aluden más o menos a lo mismo. ¿A qué aluden todos esos conceptos que yo pudiera aplicar a esta situación? ¿Ya? ¿Y cuál es la situación que me está mostrando? En el fondo se me está mostrando la unión entre fútbol, ¿ya? Que ahí voy a ver si lo puedo subrayar, ahí está. Y por otra parte, literatura, que lo subrayo acá de nuevo. Entonces, a ver, me están diciendo que tengo el fútbol por una parte y por otra parte tengo la literatura y que los dos llegan a un punto en el cual se unen. Y es algo que rara vez se ve, algo que no se ha visto muy frecuentemente y por eso se le llama insólito. ¿Me explico? Entonces, lo que me está tratando de decir el texto, en el fondo, que la unión de estos dos conceptos es algo que no se ve todos los días, que por su naturaleza cada concepto rara vez yo los tengo en una misma línea, pero que hubo alguien seguramente que logró hacerlo y lo hizo de buen modo. Por eso que dice acá los escritores para los que el fútbol despierta admiración y que lo han usado como un recurso artístico, y los otros, los que odian el fútbol y se ofenden por la afición que siente la gente por este deporte, tiene que ver con las dos contradicciones. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todo este análisis tan largo que yo he estado tratando de hacer, esta explicación bien larga, es para tratar de explicarles a ustedes que cuando yo tengo que interpretar una palabra, le tengo que muchas veces dar mucha vuelta, como yo lo estoy haciendo desde lo más profundo posible. Ustedes no van a tener todo ese tiempo en la prueba como yo lo estoy haciendo. Entonces, lo que yo tengo que tratar de visualizar es cuál es la naturaleza de los elementos que están alrededor de esas palabras que no siempre entiendo y tratar de entender, de acuerdo a eso, cuáles serían las relaciones correctas que tengo que realizar para poder determinar el significado que me sirve y me haga comprender el texto a cabalidad. No sé si me explico. ¿Alguna duda? Profe, cero dudas. ¿No? Qué bueno. Gracias. No sé los demás. Ya. Súper. Hoy aquí me aparecen. Yo estoy luchando, creo que fue una mala idea. Cambié de computador, pues chiquillo, entonces
le coloqué los programas, el otro estaba con problemas de la cámara, ¿se acuerdan la otra vez? Después me funcionaba y ahora de nuevo me dejó de funcionar, cambié de computador y ahora estoy medio complicado porque es demasiado moderno el Zoom que está puesto y no sé manejarlo muy bien, así que lo más probable es que para la otra clase vuelva al computador antiguo nomás. Ojalá lo pueda aprender a manejar mejor. Ya, vamos a pasar ahora al siguiente elemento entonces. Bueno, aquí está el ejercicio y lo voy a colocar en pantalla grande, que estaba asociado en el antiguo esquema de la prueba a esta palabra, ¿ya? Entonces, miren, la palabra insólita tiene las siguientes acepciones, es decir, los siguientes significados que uno pudiera encontrar en el diccionario y que uno pudiera haber aplicado al contexto que aparece acá. Entonces, la idea que después de haberlo hecho, de hacer toda esa vuelta que yo hice, todo ese análisis, que ustedes me dieran una lista de palabras que yo anoté, era hacerles entender que muchas veces nosotros tenemos muy claros los significados y que no necesariamente tenemos que ir al diccionario para tenerlo claro, porque acá habla de algo insólito como raro, inusual, infrecuente, diccionario de la lengua española, y coincide. Estrafalario, peculiar, particular, algo estrafalario, ¿cierto? Tiene que ver con algo que, de un aspecto que no es muy frecuente, ¿ya? Inédito, que podría estar muy cercano a la palabra inaudito, inimaginable, ¿cierto? Inconcebible, como ustedes dijeron, aunque estrenado, original, ¿cierto? Inédito, estrenado, original. Eso es más relacionado con algo nuevo, ¿cierto? Y por último, extraordinario, increíble, excepcional, que tiene que ver con algo muy bueno y que no siempre aparece todos los días. No sé si se va comprendiendo. Entonces, después de toda esta vuelta, salgo ahí de nuevo, ¿ya? Y se ve la diapositiva ahí más en pequeñito. Y ahí voy a abrir el chat. Vienen mis... Eso mismo es lo que yo quería comentar, que ahí alguien me dice por interno que no estuvieron muy lejos de la definición en el diccionario de la lengua española. Esto es lo que yo quería ver. En el fondo estoy tratando yo de ser un poco mayéutico, no sé si me explico. Es tratar de sacar desde ustedes los significados de las palabras y las interpretaciones del texto antes que colocarles primero el significado yo y que ustedes tuvieran que elegir. Entonces, la nueva prueba que viene este año no nos va a colocar, como parecía el vocabulario contextual y como yo lo mostré en las diapositivas previas, una lista, un subrayado o como aparece aquí el significado de estas palabras, pero nos va a hacer un ejercicio mucho más complejo, es hacernos pensar a nosotros de nuestro acervo cultural, de lo que nosotros conocemos, cuál sería el significado que debiéramos aplicar a una palabra en un texto que se nos esté presentando. ¿Cuál es el problema de esto? Ya esto es lo que los quiero llevar como reflexión y ojalá me gustaría leerlos y escucharlos. Es que cuando uno generalmente no tiene una palabra subrayada como nos daba la antigua PTU, uno a veces lee y pasa de largo por palabras que las ha oído, perdón, las ha leído, las conoce vagamente, pero no tiene muy claro su significado en lo específico. Entonces las lee, las pasa de largo, pero no le hace el análisis profundo para poder determinar si lo que se está diciendo ahí es lo que yo creo en el general que se está diciendo ahí. Y eso nos hace, o por lo menos eso les va a hacer a ustedes en esta nueva forma de presentarse la prueba, hacerlos pensar un poco más. Y van a tener que ser más cuidadosos, van a tener que fijarse en los elementos que están en cada uno de los textos, porque ya no nos los van a tener subrayados, sino de que nosotros vamos a tener que buscarlos y tratar de determinarlos. No sé si me explico. Es como cuando un niño le dicen cuando es pequeñito que para poder analizar un buen texto es bueno subrayar palabras y uno lo hace más o menos entre tercero, cuarto, quinto básico, como hasta sexto, y después con el tiempo uno como que le va dando lata, las palabras ya las va reconociendo y uno deja de subrayarlas
y al dejar de subrayarlas deja de tenerlas presentes y después cuando lee las pasa de largo y en el fondo eso nos puede perjudicar en la interpretación correcta porque no le dimos el foco adecuado. Eso es. ¿Qué piensan ustedes? Uf, nadie me escribe, nadie me dice nada. Que es cierto, me dice alguien ahí, que si no quedamos muy desconexos del texto. Ese es el tema. A mí me preocupa que yo creo, y eso lo digo de manera personal después de haber hecho el análisis y de pensar hoy día cómo les planteaba el ejercicio y la explicación a partir del mismo tipo de ejercicios que existen, eh, porque la nueva prueba, insisto, no trae palabras subrayadas ni vocabulario contextual, entonces yo lo traté de enfocar desde de una perspectiva distinta con los ejercicios antiguos. Eh, a mí me preocupa que el que no venga un subrayado es eh, como cuando uno va, por ejemplo, al bosque y, y sacaran todos los letreros de zona de peligro o de cuidado, que hay fiera, o de tenga cuidado que el camino más allá, ¿cierto? No tiene, es de un solo sentido y hay un risco, y tuviéramos que caminar en medio de ese bosque sin ningún tipo de advertencia y, y solo por la mera intuición o por lo que conocemos o por nuestra memoria nos tenemos que guiar en ese camino y nos podemos equivocar. Hay alguien me dice por interno, es que muchos, también muchos piensan que no rayar libro, no hay que rayar libros ni nada. Bueno, en la prueba les van a pasar voy a ser súper crudo con lo que voy a decir, pero yo supongo que la mayoría de ustedes tienen la suerte de que las pruebas les va a salir gratis, supongo, si están saliendo recién del colegio, o algunos están en tercero medio, todavía no les toca, pero los que ya salieron y ya eh, pasó el momento de cuarto medio donde las pruebas casi siempre les toca gratis porque el sistema te la da, te toca pagar 35, 40 lucas para que te den un, un folleto que es el que va a responder la prueba de, no sé, de 10 hojas impresa por los dos lados, que generalmente es hoja de roneo, ¿ya? No de muy buena calidad, eh, y pagaste 35 lucas y algunos ni siquiera se atreven a rayarlo. Más encima, después de eso, esos documentos se guardan y no se vuelven a ocupar. Los liberan 2 años después como material de apoyo si es que lo necesita alguien, pero si no, se pierde. ¿Ya? Entonces, em, por lo menos en el caso del día de la prueba, chiquillos y chiquillas, eh, rayen el facsímil que le pasen lo más que se pueda. Mira, alguien me dice, creo que vale 37.670 o algo así. Yo ni siquiera me he dedicado a averiguar cuánto vale la prueba porque la última vez que di la PTU, que fue hace como 4 o 5 años atrás, que la di por ir a medirme nomás, para ver cómo estaba, eh, me costó cerca de 30.000 pesos, algo así, hace como 5 o 6 años atrás. No, no tanto, hace como 5 años, 4 o 5 años. Yo ya ni me imagino cómo está ahora. Pero yo calculo que, como dice ahí, si 37.000 y tanto, yo calculaba que era más o menos cerca de 40.000 pesos. Mira, ahí me dice alguien por interno que la tuvo que pagar, sí, porque más encima, mira, ahí a Fabiana y una compañía se le costó 32.700. ¿La de este año o la del año pasado? ¿Cómo y el puntaje nacional, profe? No entiendo eso. Martín. Ah, ¿cómo me fue a mí en el puntaje? Ah, como, como 720, 730 creo que saqué. Sí, tampoco me fue así 800 puntos. Eh,
no me voy a justificar, pero la fui a dar la prueba ese día enfermo, así que igual me fue bien, pero debería haberme ido mejor. Eso fue hace como 4 o 5 años atrás. Y de ahí no la he vuelto a dar. Y sería bueno, yo creo que a lo mejor ya para el otro año, teniendo menos cosas que hacer, la voy a dar. Este año lamentablemente me toca... eh, alguien me dice por ahí que queda feliz con 720 puntos. Yo la fui a dar así, ya, fui a darla sin haber estudiado nada. 720. Lo que más me sorprendió es, ya y con eso cierro para seguir con el ejercicio, lo que más sorprendió fue mi resultado de la prueba de matemática, que muy, ¿cómo se dice? Muy honorablemente para ser alguien que no estudiaba matemáticas, saqué como 460 puntos. Y, y en la prueba de historia me fue bien, saqué como 670 parece, sin haber estudiado prácticamente nada. Y eso es otro elemento importante. Y ahí, sé que hay alguno de los que está aquí va a dar la prueba de historia. La prueba de historia hoy día es mucha comprensión lectora. Hay que saber contenidos, pero es mucha comprensión lectora. Entonces, ojo, lo que vimos la semana antes de vacaciones, que fueron los distractores, ¿se acuerdan? Y lo que hemos trabajado todo el mes y medio más o menos de clase que tuvimos antes de esta vuelta de vacaciones, de herramientas de comprensión lectora, si las asumen bien, debería de servirle tanto para la prueba de lenguaje como para la historia. Así que espero yo ahí ayudarlos y, como se dice muy vulgarmente, matar 2 pájaros de un tiro, ¿cierto? Ya. Ok, me salgo entonces del comentario de la prueba y voy a avanzar. ¿Cómo se hace aquí con este sistema? Ya. Déjenme avanzar que aquí... Bueno, aquí les voy a mostrar cuál era eh, ahí está. Lo voy a colocar en pantalla. Aquí les voy a mostrar cuál era el significado que se aplicaba y si, a ver si ustedes, después de toda esa reflexión que hicimos, también la apuntaron. Según el análisis de este ejercicio en la prueba anterior, la acepción utilizada o la acepción correcta a la palabra insólita no era raro, estrafalario y peculiar, básicamente porque algo raro puede ser muy amplio y lo estrafalario tiene que ver básicamente con algo relacionado con la imagen, con el vestuario, ¿ya? Y peculiar no necesariamente es algo eh, extraño, algo peculiar puede ser la característica de alguien específica. Estrenado y original se alejaba porque tenía que ver con algo nuevo, y extraordinario, increíble y excepcional tiene que ver con algo fuera de lo común y que alguno de ustedes dijo, pero no necesariamente algo fuera de lo común es algo insólito. Pero sí, la relación que había acá era con inusual, nuevo e infrecuente. En el fondo, lo inusual, lo infrecuente. Y que en ese caso, de todas las palabras que ustedes dijeron, yo hubiese elegido, por ejemplo, inaudito, que alguien lo dijo por ahí, inimaginable o inconcebible. Yo creo que esos 3 conceptos andaban mucho más cercanos al significado que uno pudiera encontrar dentro de la RAE. Por lo tanto, para que ustedes sepan, y dentro de este ejercicio fue tomado, que yo lo expliqué desde el otro lado, desde la forma en que se ve hoy día, la respuesta correcta, a ver, ¿por qué no me tomo? El computador se me pega. Puede ser, ahí sí. Acá está. Ya. Ahí estaba el ejercicio para que ustedes lo vean, se los voy a mostrar. Esa era la alternativa. Entonces, aparecía novedosa, vanguardista, imprevista, casual, inusitada. ¿Ya? Entonces, sacamos fuera vanguardista porque la fusión entre fútbol y literatura es un acto adelantado para la época, algo vanguardista. La vanguardia es aquello que es algo que no corresponde a este momento, pero que yo lo adelanto, no tenía que ver con eso. Imprevista, porque la fusión entre fútbol y literatura ocurre de forma súbita e inesperada. Algo inesperado podría ser que se largue a llover en este momento, pero no necesariamente es cierto que tenga que ver con algo inaudito o insólito, como decía la palabra originariamente. Casual, ¿cierto? Se produce sin que se planifique, pero eso no necesariamente tiene que ver con algo insólito. Y podría ser novedosa, inusitada. Y bueno,
las dos opciones con las que se trabajaba en el ejercicio antiguamente de la prueba eran estas dos, la A y la B y la C, y la respuesta correcta, y que tiene que ver con todo lo que hemos nosotros, no sé, ¿por qué no me deja avanzar? Ya, todo lo que hemos hablado este rato, aquí está, el significado que implica la novedad por existir, conocerse o usar desde hace poco tiempo, ¿ya? O se verifica en que se mantenga el sentido del enunciado. Esto es cierto, entonces se debe analizar también la justificación. En el caso de novedosa nos dice que ha sido escogida porque la fusión referida nunca antes se había dado, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta era la C, que era inusitada. Inusitada tiene que ver, es un sinónimo casi directo de inaudito, que es lo que ustedes me dijeron. Ya voy a ir a abrir el chat ahí. Ya, nadie me escribe nada. Entonces, A ver, alguien profesor, me pregunta. Dígame, la escucho. inusitada no es. ¿Por qué no? No, le estoy preguntando, por eso. Sí, pues si la respuesta correcta era la C. Ahí está marcada en la pantalla. Inusitada. Pues yo les decía algo que dentro de todas las opciones que ustedes me dieron y que yo anoté, la más cercana era inimaginable, inconcebible e inaudito. Pero inaudito es sinónimo directo de inusitada. Inusitada porque la fusión entre fútbol y literatura no se realiza comúnmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo les di todas las palabras? Porque al final, dentro de todas las palabras que ustedes me dijeron, no apareció inusitada. La más cercana fue inaudito, inconcebible e inimaginable. Después, dentro de todas las que vimos, dentro de la alternativa, aparecían otras que ustedes tampoco dijeron, pero que eran muy lejanas al significado correcto. Entonces, se dan cuenta, yo partí al revés, porque en el fondo la nueva prueba no te va a colocar una lista como esta, si eso es lo que he tratado de decir todo este rato, sino lo que va a hacer es colocarte un texto y ni siquiera te va a subrayar una palabra, y si tú lees y no estás atento a las palabras complejas, se te va a pasar, no vas a hacer el análisis y tu comprensión no va a ser la correcta. Ahora, alguien me pregunta por interno lo siguiente y lo quiero contestar, pero yo no sé si ahí se ve el chat en pantalla, porque en realidad estoy medio complicado esto con el computador, tratando de entenderlo. Ah, no se ve, ya. No se ve el chat, pero bueno. Alguien me pregunta por interno, por ejemplo, si se pone a llover, siendo que todos los meteorólogos los pronosticaban clima despejado. ¿Podríamos considerar eso inaudito? Yo no sé si eso sería inaudito, ¿ah? Yo diría que eso podría ser extraño, tal vez, eh, sorpresivo. Algo inaudito tiene que ver con algo que no ha pasado antes. Como decía ahí, algo inusitado, algo que en realidad, eh, por eso que yo decía antes que era inconcebible, inimaginable, es decir, algo que no se te aparece con anterioridad de ningún modo y que solo en el momento en que aparece tú te das cuenta de que puede ser posible. Entonces, si todos los meteorólogos te dicen que va a estar bueno, pero llueve, eso es un error de predicción, pero eso no significa que no haya pasado antes. De hecho, muchas veces ha pasado. Por eso yo diría que eso no sería inaudito. No sé si me explico y le contesto ahí la persona que me preguntó por interno. ¿Ya? Eso, ya le quedó claro, qué bueno. Ya estaba tratando de buscar como la forma de explicarlo porque no quería dejar la pregunta dando vuelta porque pude haber otro compañero que haya tenido una pregunta similar. Ya, seguiré avanzando entonces porque tengo... Ahora tengo otro ejercicio de lo antiguo, ¿ya? Y quiero ver si ustedes son capaces de resolverlo, porque después los voy a llevar a otra reflexión y, y los voy a llevar a mirar o observar
otra situación antes de terminar con la clase de hoy día. Y aquí tengo un texto 2 que también saqué de uno de los ejercicios antiguos, pero aquí está puesta la lista. Entonces, lo que yo quiero, antes de entrar a mirar lo que significa, igual como lo mostré en la diapositiva, es que ustedes se den cuenta cómo funciona esto sin la necesidad de tener que pensar más allá del mismo texto. Me explico, dice acá el texto. Algunos intelectuales rechazan la idea de una identidad ya constituida y ponen énfasis en su naturaleza precaria y problemática, en el hecho de que Latinoamérica está todavía en búsqueda de una integración cultural que hasta ahora ha eludido. La idea principal de esta corriente es la creencia de que existe una identidad latinoamericana que puede ser construida. Jorge Larraín, ¿cierto? 2014, Identidad Chilena, editorial LOM. Está sacado este fragmento. Y aquí aparece la palabra énfasis subrayada, ¿ya? Y aparecen 5 alternativas que era el ejercicio antiguamente que uno funcionaba. Entonces, si déjenme salir ahí y se los voy a mostrar acá. ¿Qué es lo que uno debería hacer hoy día? Como no va a venir la lista, uno debería preguntarse, a ver, yo subrayé aquí la palabra énfasis y hay 5 alternativas puestas. Entonces aquí los quiero llevar a hacer un ejercicio ustedes, ¿ya? Y déjenme abrir el chat, ¿ya? Acá, para que ahí me contestó al tiro alguien, sería la A, ya. Lo vamos a ver enseguida, a ver si es la A o no, pero denme un segundito. Los quiero llevar a hacer un ejercicio, ¿ya? Dentro de este texto, aparte de la palabra énfasis, que yo ya la subrayé y que les coloqué 5 alternativas para ver si ustedes me podían contestar y que ahí voy a trabajar sobre la explicación que ustedes deberían darme sobre eso. Les voy a preguntar y les voy a pedir que me hagan un ejercicio ustedes. Les voy a subrayar ahí la palabra, esa que está ahí, y le voy a colocar con color, a ver, ¿qué color? Ese, ya. La palabra precaria, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes, sin buscar en el diccionario, sin buscar en internet el concepto de lo que implica precaria, me hagan una lista de 5 conceptos que ustedes piensan que podría funcionar como reemplazo para esa palabra, precaria, ¿ya? Y también la palabra integración, que lo voy a colocar aquí con naranjo. Y por último, ¿ya? La palabra identidad, que yo creo que esa va a ser la más compleja. Ya, que lo voy a colocar con verde. No con verde no, porque se ve muy poco. Azul, ya, ahí está. Entonces está precaria, integración, identidad. Entonces la idea es que ustedes escriban en un papelito la palabra precaria y coloquen una lista de 5 conceptos que ustedes creen que podrían funcionar de acuerdo a lo que quiere decir en ese texto. Lo mismo la palabra integración y lo mismo la palabra identidad. Ya. Voy a abrir yo el chat por si hay alguno que se le ocurre mandármelo por el chat. Acá está. Y de ahí entramos a ver si le apuntaron a énfasis. Y yo quiero ver ahí la lista de palabras que ustedes van a hacer de las 3 palabritas que yo les subrayé. Vamos. Y ahí alguien me escribió. Ya, precaria. Ya, hubo alguien que me colocó 2 términos y otro que está puesto en junto. Podría ser, dice precaria, inestable, poco duradero, inseguro. ¿Ok? Precaria, me escribe otro compañero. Pobre, ¿ya? Necesitado, vulnerable, despojado, falto de, ¿ya? 5. ¿Alguien más? Pobre, vulnerable, integración, inclusión. Ya ahí me agregó integración, inclusión. La idea es que no se vayan a meter ni un diccionario de sinónimo y antónimo, ni un diccionario de internet,
de un diccionario, sino que quiero ver qué es lo que tienen ustedes en su cabeza respecto de esas palabras. Inseguro, faltante, me dice alguien ahí, ¿ya? Ahí van apareciendo. Ya. Inclusión, incorporar. Identidad, autenticidad, ya, bien. Precaria, en mal estado. Ya, pobre, poco, y no se me ocurrió nada más, me pone alguien ahí en precaria, ok. Ok, bueno, por lo menos los 4 o 5 que me han escrito en la palabra precaria han coincidido en, en pobre, por lo menos 2 o 3, y falto de, ¿ya? Que falta algo. Y hay alguien más me agrega integración, admisión, ¿ya? Ingreso, incorporación, unión, y me pone entre paréntesis continuará, ¿ya? Ok. Ya. Identidad propio y no sé qué más. Ok. Adaptar me pone alguien ahí. No, no sé por qué me colocan adaptar ahí en. Ya. Faltante, poco, pobre, integración, unión, identidad de uno. ¿Identidad puede ser rasgo o no? Sí, podría ser algo. Claro, lo que pasa es que un rasgo identitario sería un La elemento lengua. que muestra tu identidad, claro. Sí, sí, podría haber una asociación correcta ahí. Ya, ahora, dice, algunos, a ver, hay alguien más, identidad, yo propio, carné, pasaporte, ya, pero la identidad asociada al carné y al pasaporte, ya, ok. Hay alguien más que precaria, débil, frágil, efímera, vulnerable, rompible, ya, ok. ¿Alguien más? Personalidad. Ya, personalidad me colocaron identidad. Bueno, vamos a carta del registro civil, me dice alguien. Ya, ok. Bueno, vamos a mirar acá lo que, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, cómo podríamos interpretar el texto entonces ahora. ¿Qué querría decir? Me gustaría ahí que pudieran abrir sus micrófonos e ir comentando. Dice, algunos intelectuales rechazan la idea de una identidad ya constituida, ¿ok? Es decir, de una identidad que ya esté, ¿cierto? Terminada, ¿cierto? Realizada por completo. Y ponen énfasis, ¿cierto? Poner énfasis tiene que ver con centrarse en algo, lo voy a dejar ahí nomás, ¿ya? En su naturaleza precaria y problemática. Ok, entonces, si está hablando de precario, en este caso, lo más probable que tenga que ver con, como dijeron muchos, y como coincidimos con la falta de algo, con algún rasgo de pobreza, ¿cierto? Me llamaba la atención lo que escribió ahí uno de los compañeros al final también, con cierto rasgo de debilidad. Uno pudiera pensar la debilidad entendida como la falta de, cierto, de salud o la falta de fuerzas. También hay un elemento relativamente connotativo más que denotativo, ¿ya? Frágil Bien. también. Y problemática. Frágil también, ¿cierto? ¿Cierto? La fragilidad tiene que ver con la falta de fuerzas. Bien. Entonces, en el hecho de que Latinoamérica está todavía en búsqueda de una integración cultural y en integración, la mayoría coincidió básicamente en el elemento de unión, ¿cierto? De agregar algo, bien, de integración cultural, que hasta ahora ha eludido, ¿ya? Entonces, en el hecho de que Latinoamérica está todavía en búsqueda de una integración cultural que hasta ahora ha eludido. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el texto está estructurado desde una causa-consecuencia, ¿ya? Y me está explicando, ¿cierto? Que en el fondo el colocar énfasis, dice algún intelectual, resalta la idea de una entidad ya constituida y pone énfasis en naturaleza precaria y problemática en el hecho de que Latinoamérica está todavía en búsqueda de una integración cultural que hasta ahora ha eludido, nos está diciendo que en el fondo, ¿cierto? La identidad no está cerrada,
o no está realizada o no está completa, ¿cierto? Básicamente por estos elementos faltantes que se van nombrando. La idea principal de esta corriente es la creencia de que existe una identidad latinoamericana que puede ser construida. Cuando hablamos de una identidad, ¿cierto? Hablamos de una forma de conformación del yo, ¿cierto? Como dijeron algunos ahí, el yo, la autenticidad. La identidad tiene que ver con lo igual a. De hecho, algo idéntico es algo igual a. Ya, bien, ok. Era un texto bastante complejo. Me alegra que la mayoría por lo menos haya ido pensando en las palabritas. Y bueno, la idea era hacerlos pensar en un texto que tiene 5 líneas, o casi 5 líneas, y que tiene palabras que la mayoría de nosotros conocemos, y que cuando entramos a analizarlas nos damos cuenta que em, parece que no son tan fáciles como uno pudiera pensar. Esa es em, la propuesta que yo he tratado de hacer hoy día en la clase, de entender que muchas veces leemos, ¿cierto? Y pasamos de largo sin hacer el análisis más complejo. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy día para cómo va a funcionar el tema del lenguaje y la aplicación de lo connotativo y lo denotativo durante este año en la prueba, o por lo menos dentro de los ejercicios que yo he ido mirando? Es básicamente la utilidad que tienen las palabras dentro de un contexto. Eso es lo que por lo menos están diciendo los primeros manuales que han ido apareciendo en este último mes y medio en relación a la estructura de la nueva prueba. Y, eh, y cómo entonces esa utilidad tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de interpretar de buen modo lo que quiere decir un concepto dentro de muchos otros conceptos que pueden aparecer dentro de un relato. ¿Ya? Es una cuestión eh, más compleja de explicar, a veces un poco más compleja de aplicar, pero no significa que no pueda ser resuelta si es que no tenemos si es que tenemos la capacidad de fijarnos muy bien cómo lo estamos haciendo hoy día. Ya, eso es. ¿Alguna duda hasta el momento? Porque ahora les voy a mostrar los significados de la palabra énfasis y cada uno de los 5 que yo coloqué ahí para ver si, como me colocaron como 3 o 4 ahí que creen que la letra A es la correcta, si le apuntaron o no, si están bien o están mal, o si hay algún otro que tenga la otra alternativa. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya, parece que no. Ya. Voy a avanzar entonces a la otra diapositiva. ¿Ya? A ver si está aquí en modo de presentación. No sé por qué no me deja avanzar. Ahí está. Ya. Bueno, la palabra énfasis, ¿ya? Tiene que ver con estos 3 significados del diccionario, ¿ya? Dice, fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se lee, ¿ya? Por ejemplo, ahí cuando, cuando uno canta, no sé si ustedes se han dado cuenta que de repente hay ciertas palabras o ciertas oraciones que los artistas las pronuncian con un tono mucho más agudo o más melancólico, de acuerdo a la naturaleza de la canción, o más alegre, porque quieren, de acuerdo a eso, hacer que nosotros nos fijemos en esa expresión más que las otras. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de entonación y expresión. Después dice afectación en la expresión, en el tono de la voz o en el gesto, ¿cierto? Tiene que ver básicamente con lo mismo anterior. Básicamente yo les di el ejemplo ahí en relación a una canción, pero pudiera funcionar en cualquier situación de la vida diaria. Y después dice expresión que da a entender más de lo que realmente se expresa. ¿Ya? Como uno pudiera pensar en un texto escrito, perdón, como cuando de repente una palabrita la colocan entre comillas, ¿ya? Porque lo que nos están indicando con eso es que seguramente esa palabra no debe ser interpretada de acuerdo a lo literal, sino que se está tratando de decir algo más allá de lo que en primera instancia yo puedo determinar. Ya, esas son las 3 definiciones que aparecen de énfasis en el diccionario de la lengua española, ¿ya? Ahora, hoy día me ha fallado esto, toda la tarde, pero ya. Por lo menos falla que la
última vez que no me quería ni siquiera funcionar el PPT los primeros 10 minutos. A ver. Ya, me voy a salir de ahí mejor. Vamos a avanzar. Ya. Bueno. Ahí está en grande. Bueno. Acá, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿ya? La acepción que se aplica es la de fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se lee. Básicamente porque, fíjense, dice de lo que se dice o se lee. Obviamente acá lo que se dice es lo que dice la raíz, que está puesto entre comillas, y lo que se lee en el fondo somos nosotros los que estamos leyendo, y por eso es la acepción que se aplica. La otra afectación de la expresión podría ser la afectación a partir de una emotividad o de algún gesto, como aparece allí. Y la otra, la expresión que da a entender más de lo que realmente se expresa, tendría que interpretarse de acuerdo con texto. ¿Ok? Por lo tanto, esos dos significados quedan un poquito más alejados del principal y se ocupa el de fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia. Ok, entonces de acuerdo a eso, ahora me salgo de nuevo porque no sé por qué no puedo avanzar acá. Aquí estoy. Ok. De acuerdo a eso, entonces, ustedes ya vieron la alternativa correcta. El ejercicio de la prueba traía estas 5 alternativas. Énfasis, decía atención, calidad, redundancia, acento, cuidado, que es lo que yo ya les puse. Y de acuerdo a lo que vimos recién y a lo que determinamos, podría ser la palabra atención o acento. Entonces, voy a ver, porque ustedes ahí lamentablemente se ve la diapositiva y se sabe cuál es la respuesta correcta. Y les debo decir, ¿cierto? Ahí voy a abrir el chat. Ya. Entonces, podría ser atención o acento. Y bueno, y aquí está la explicación de cada una de ellas, ¿ya? Significado de atención, si yo lo tuviera que reemplazar por atención, es acción de atender. Eso significa aplicar voluntariamente el entendimiento de un objeto espiritual o sensible, ¿ya? Ahora, eso se verifica en que se mantiene el sentido del enunciado. ¿Eso es cierto? Si yo digo, ¿cierto? Que la acción de atender es la atención y por lo tanto algunos intelectuales rechazan la idea de una identidad ya constituida y ponen atención en su naturaleza precaria y problemática, ¿ya? ¿Están poniendo atención o no están poniendo atención? ¿Por qué creen ustedes que, de acuerdo a todo lo que me dijeron ahí, los que me contestaron que creían que era la A, era atención? Me contestan. No. Bueno, Porque tiene que destacar su naturaleza precaria. No sé si me entiendes. ya, ok. Ok, voy a volver a leer la definición. Fíjense, dice acción de atender. La acción de atender dice aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible, es decir, que como yo aplico mi entendimiento a algo en ese momento, ¿ok? En cambio, el texto me está señalando, me está diciendo, algunos intelectuales rechazan la idea de una identidad ya constituida y ponen atención en su naturaleza precaria y problemática, ¿ya? O sea, están atendiendo a la naturaleza precaria y problemática más que atenderla, están haciendo otra cosa, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, de acuerdo a eso, y ahí voy a cambiar la diapositiva porque aquí aparece la respuesta correcta, es la D y no la A. ¿Por qué sería la D acento? Porque el significado de acento implica importancia o realidad especial que se concede a determinadas ideas, palabras, hechos, fines, etcétera. ¿Tá? Es decir, es mucho más amplio.
el poner acento, lo voy a hacer, no sé si se ve el gesto literalmente. El poner acento es como cuando uno, efectivamente, una palabra le coloca la rayita. Eso significa que la marca, implica que al hacer esa marca, yo hago que el foco quede ahí, ¿cierto? Es como cuando de repente uno hace un trabajo y quiere resaltar una idea y uno le coloca un asterisco. O como yo delante, que las palabritas las seleccioné y las coloqué con un color distinto, o en el caso de de la literatura y del fútbol, las subrayé. En el fondo yo le agrego un elemento, le coloco un elemento para que el que está observando, el que está leyendo, el que esté mirando, se quede ahí. ¿Me explico? En cambio, el atender es mucho más amplio. El atender, como dice el significado ahí arriba, es aplicar voluntariamente el entendimiento. Y esa voluntariedad, ¿ya? No está dada porque a mí me coloquen una marca. ¿Me explico, no? Y ahí está la pequeña diferencia entre la atención y el acento. El acento, a ver, voy a explicarle el movimiento de otra manera. El acento viene dado. A mí me colocan en el texto algo y yo, porque ese texto trae algo que es distinto de lo demás, yo lo observo. En cambio, el yo lo atiendo es una acción del que está mirando, sin que necesariamente dentro del texto venga algo que sea distinto y que yo tenga que observar. No sé si me explico, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, poner énfasis, como decía el texto, en la naturaleza precaria y problemática, en el fondo es para que, como hablaba el significado de la palabra, es cierto, fijársela, voy a volver de hecho el significado que aparecía arriba, ahí lo voy a marcar. Dice, fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se lee. En el fondo, ese, ese tono, ¿ya? Ese tono es el que se le coloca para que el otro se fije en él. ¿Me explico? En el acento yo le pongo la rayita o lo subrayo para que el otro se fije en él. En la atención no se coloca nada porque la atención tiene que ver con uno mismo, viene intrínsecamente porque yo lo observo en el texto sin que el texto traiga nada distinto. Y esa es la diferencia, ¿ya? Por eso la respuesta correcta es la D y no la A, como me contestaron varios de los que aparecen acá en la clase hoy día. Ya, alguien me escribió por interno, yo creía que era la letra A porque era la palabra que yo más conocía, su significado, y se acerca a la palabra énfasis, y también no sabía el significado de la palabra acento. Ya. Alguien me escribe changos, no sé qué será esos changos, es como es una expresión como, ¿cómo llamarlo? De sorpresa. Ya, ok. A ver. Profesor, es que chango es como parecido como cuando uno dice pucha. No se me Claro, no sé, por entiende. eso es como chuta. No me había fijado en eso. La diferencia entre atención y acento es en el fondo desde dónde se realiza la acción. No sé si me voy a meter en camisa de once varas, pero con eso quiero cerrar hoy día. ¿Ya? A ver, siempre que les toque una palabra que es un verbo o que implica una acción, ¿ya? Traten de fijarse o de pensar en si en el texto se está hablando en una acción que se aplica de afuera del que habla o desde adentro del que habla, ¿ya? Por eso que acá cuando hablaba de acento, el acento, poner acento es realizar algo básicamente físico. Por eso que cuando uno tiene una palabra y cuando uno pasa las reglas generales de acentuación, miren lo que me voy a meter en gramática, pero con esto espero que logre ejemplificarlo de buen modo. Cuando uno explica, y eso estaba enseñando yo a mi hijo la semana pasada acá en la casa,
Cuando uno aprende a clasificar las palabras en aguda, grave y esdrújula, generalmente los profesores de básica les enseñan lo siguiente, que por ejemplo la palabra aguda es toda aquella que se acentúa en la última sílaba y que termina en NS o vocal. ¿Cuál es el problema de eso? Es que se pone tanto énfasis en que llevan tilde cuando terminan en eso, se pone tanto énfasis, tanto acento, a propósito de la misma palabra, se pone tanto el foco, para que no sea repetitivo lo que estoy diciendo, en el tilde, cuando termina en N oso vocal, que se nos olvida que lo primero es el acento. Y el acento es que esa sílaba se carga la voz. Es decir, el acento lo que indica es la sílaba tónica, que es lo primero que se enseña en primero básico. La sílaba tónica es donde se carga la voz, y la carga de la voz en nuestro idioma es en la vocal, siempre en la vocal, dentro de la sílaba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos olvida eso, que lo primero que yo tengo que fijarme es en el acento, es decir, en dónde se carga la voz, y esa carga de la voz es oral, en primer lugar, en nuestro lenguaje. Ahora, ¿cómo grafico yo eso cuando la oralidad lo quiere traspasar al texto? Lo tengo que hacer a través de algún signo o alguna marca que me indique eso para que yo lo diga. ¿Me explico? Ahora, en el caso de que lleve el tilde, que es la marca, la regla me dice cuando termina en ese vocal, pero eso no significa que ya la sílaba, en primer lugar, ya tiene una entonación que yo tengo que haber descubierto de acuerdo a contexto. ¿Me explico? Entonces, por eso creo yo, y con eso voy cerrando, hoy día, es que hay tantas personas que tienen problemas de ortografía acentual y de colocar los tildes, porque no saben si colocar el tilde porque no saben reconocer el acento, es decir, no saben dónde tienen que cargar la voz. Y esa carga de la voz se hace desde afuera, desde el que lo está observando. ¿Me explico? O sea, la responsabilidad es el que está leyendo, o en el caso de oralmente es el que está hablando. En cambio, ¿cierto? La atención, como aparecía acá en el ejemplo, la atención tiene que ver con eso intrínseco que yo traigo. Es y como cuando en clase se dice que el profesor tiene que motivar al alumno y que está bien, eso lo tenemos que hacer y tenemos que hacer clases, ojalá, lo más atractivas posibles, eh, pero tiene que venir algo intrínseco en el alumno, que es el querer aprender y el estar motivado desde su propia voluntad para saber más. Si eso no viene, puede tener al frente de la Stephen Hawking enseñándole física, o puede tener, no sé, a los hermanos Pasteur enseñándole química, y si él no quiere aprender y no trae eso intrínsecamente, la voluntad de atender, no va a pasar nada. Eso es. No sé si es como la frase para el bronce para terminar hoy día, pero lo quería decir y se lo quería transmitir. En el fondo es fijarse muy bien, para cerrar la idea, cuando me toque mirar un verbo dentro de un texto, cuando me toque mirar una palabra que implica una acción, nunca se olviden que siempre las acciones están asociadas a un sujeto. Un sujeto es alguien que realiza esa acción. Ahora, esa acción puede ser externa o puede ser interna. En la medida en que yo descubra eso, el mensaje va a ser claro. Si yo no lo descubro, me puedo equivocar en la interpretación. Eso es todo. ¿Alguna duda, chicos? Que yo me No, profe, yo concentro en la no. explicación y de repente, ya, qué bueno. De repente como que caracoles, me dice alguien ahí por interno. Como yo me entusiasmo porque me gusta mucho esta área, y siempre he pensado que en la medida que mis estudiantes entiendan esas pequeñas disquisiciones, diferencias que son como tan sutiles y al mismo tiempo tan profundas, a la hora de leer un texto, hacen que puedan llegar a entender los relatos de mejor modo y entender el movimiento que implica cualquier texto, porque en el fondo, chiquillos, em, todo texto es una suma de acciones, porque en el fondo los seres humanos somos acción, y todo lo que decimos en el lenguaje es acción. Entonces, si no tenemos claro
quién, desde dónde se genera esa acción y quién la recibe, ¿ya? Difícilmente vamos a poder comprender todo lo que implica la lectura de cualquier texto. Ya, eso es. Voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir pantalla. Dice acá, stop share, ahí sí. Y aquí vuelvo a la clase, ya quedan 4 minutos para las 9 y estamos dentro de la hora como para finalizar la clase. Espero que haya sido una clase de provecho. Traté de enfocar desde el vocabulario contextual antiguo, lo que es el lenguaje denotativo y connotativo. Esas son las ideas que quiero que queden en su cabeza, de entender que siempre cuando vaya a leer un texto, independiente que la prueba nueva no vaya a traer un subrayado, que me vaya a hacer como ese cartel de alerta que en un lugar donde hay peligro me avisa que me tengo que fijar ahí, ahora ya no va a venir ese cartel. Entonces yo tengo que estar atento a todas esas palabritas que pudieran complicarme la existencia en la comprensión de cualquier texto. Ese es el mensaje de hoy día. Y que cuando esté atento a eso lo descubra, entender desde dónde va señalada la acción y cuáles son los elementos que hay alrededor de esa palabra que me permitan interpretar bien. Si yo logro hacer eso de buen modo, seguramente voy a tener muy buenos resultados, que es lo que yo espero que les suceda a ustedes. Ya, chiquillos, como siempre lo hago, tengo que, denme en 30 segundos, voy a ir a buscar mi celular que lo tengo ahí adentro, voy a apagar un poquito la cámara para poder sacar la fotografía de todos los que están en línea y así los despido, ¿ya? Y no tengo que estar pasando la lista oralmente. Espérenme 30 segundos, voy a buscar mi celular. Ya. Aquí está. Ya, ahí sí. Es que lo tenía justo aquí al ladito cargando porque se me había quedado sin batería. Ya, muchachos, voy a sacar la fotografía ahí. Pantalla 1. 2. 3. 4. Me aparecen 5 pantallas que... Ahí está. Listo, creo que ahí lo dejé bien. Pero me parece que la última no me funcionó. De nuevo, para asegurarme. Ya, ahí sí. Estamos. Ya, chicos, como siempre, un gusto. Whisky, me dice alguien. Ya. Como siempre, un gusto. Ojalá, ¿por qué mejor no saco un pantallazo? Porque en verdad, como les decía, estoy con computador nuevo y estoy recién aprendiendo porque parece que lo compré en sitio internacional y viene con teclado norteamericano. Entonces, como estoy tratando de aprender, es WinChip S, ya voy a tratar de aprender cómo se hace, ¿ya? Em, y, y de hecho le tuve que configurar el teclado a español y algunas teclas no me quedaron exactamente igual. Pero como yo más o menos me lo sé de memoria, escribo igual. Así que eso, ¿ya? Ya, muchachos, un gusto como siempre. Ojalá para la próxima clase se animen y alguno al inicio o al final me abra la cámara y me diga hola o chao para no tener que estar viendo puros cuadritos y las fotografías. Y nada, pues que tengan muy buena semana, que espero que hayan vuelto a clase con mucho ánimo, con mucha fuerza para este segundo semestre, que se les viera a los que están en cuarto medio y los que, y que además están acá en el PREU se les viene la prueba, y los que solamente ya se están preparando para la prueba, están trabajando también, y los que están en tercero también, que se les venga un muy buen segundo semestre, que saquen muy buenas notas para que su NEM suba y ojalá el otro año cuando den la prueba tengan muy buenos resultados. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Igualmente, que estén muy bien. Chao, Cuídense. profe. Chao, Chao, profe. que estén muy bien. Chao, un gusto, que estén muy bien. Ya, quedando un poquitito. Chao, chao. Ahí los que me están escribiendo.